Todas estas personas que habían recibido un milagro de Jesús u otro, no tenían algo más que decir que simplemente Él me sanó, Él hizo esto por mí, Él hizo aquello por mí. Pero hay algo más importante y sin eso el mensaje del Evangelio no está completo. El centro del mensaje del Evangelio es que Él salva, es que Él da vida eterna. Es mucho mejor que cualquier milagro, es mucho mejor que recibir sanidad, es mucho mejor que cualquier milagro en cualquier esfera, recibir la salvación, recibir la vida eterna. Eso es lo primero. De hecho, Juan en su evangelio, no Mateo, pero Juan en su evangelio, cuando él cierra el evangelio, capítulo 20, si no me equivoco, de Juan, él dice que todos los milagros que Jesús hizo, los había hecho para que, Juan los había escrito, para que creamos en Jesús y para que al creer en Él, recibamos vida eterna. De modo que al final, los milagros en realidad es una forma también de atraer a las personas y reconocer que Jesús es único. Nunca antes, y aún en el Antiguo Testamento, con los milagros que hubieron en el Antiguo Testamento, nunca antes hubo una serie de milagros tan grandes, tan frecuentes como en el tiempo de Jesús. Nunca antes fue así. Jesús marcó la historia y como de nuevo Juan lo dice, que si se hubieran escrito todos los milagros que él hizo, los libros de aquel entonces no hubieran sido suficientes para grabarlos a todos. Y este es el contexto de un Jesús que andaba caminando y mirando la necesidad del hombre y supiendo la necesidad del hombre, mirando la condición de pecador, lo vemos reflejado en la vida de Leví, en la vida de Mateo, y salvando a esas personas y al mismo tiempo enseñando a sus discípulos, ¿saben qué? Esta es la forma que se trabaja, estas son las virtudes del reino, esto es lo que es el reino de los cielos. Ustedes escucharon esto, pero yo digo, esto es. Y podemos ver esa repetición frecuentemente en el primer sermón de Jesús, conocido como el sermón del monte. Oíste que fue dicho, pero yo digo, y le da un principio. Y ahora Jesús, después de eso, está modelando esos principios. Y es en este contexto que Mateo nos dice que Jesús corrió todas las ciudades. Me encanta una vez más que las incluye a todas las ciudades y aldeas de la región. Cuando digo todas, quiere decir que Jesús no se le perdió nada, no se le perdió un área. Él llegó a todo lugar. Así de importante era la salvación de las almas para nuestro Señor. Él no dejó un pedacito sin evangelizar. Él no dejó un pedacito sin que vieran su gloria en esta región. Él visitó todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, anunciando el evangelio. Eso es lo que es la buena noticia. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando hablo de toda clase, es específico. Toda clase es precisamente toda clase. Se explica por sí mismo, hablando de dolencias y hablando de enfermedades que no son necesariamente ortopédicas o físicas, sino también del alma, del corazón, emocionales y de todo tipo. De modo que el Señor quería llegar a la necesidad. Y dice que toda clase de enfermedad, Él llegó donde quiera que había necesidad, geográficamente y en el corazón del hombre, allí llegó el Señor. Ese es nuestro líder, ese es nuestro ejemplo y por definición nosotros somos seguidores de Cristo y debemos hacer lo que Él hizo. De modo que eso debe caracterizar nuestro diario caminar, debe caracterizar nuestra vida, debe caracterizar lo que hacemos. Pero después de esto es que Mateo nos dice, ¿qué es lo que había en el corazón del Señor? ¿Qué es lo que le había impulsado a hacer todas aquellas cosas que ya hemos dicho que Él hizo? Dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando miramos al mundo que nos rodea hoy, miramos a nuestros compañeros de trabajo, miramos a las personas que no conocen a Cristo y con las que compartimos con frecuencia. Muchas veces vemos personas difíciles de alcanzar. Muchas veces tenemos la impresión, y estoy usando cuidadosamente esa palabra, tenemos la impresión, pensamos que no necesitan de Dios o que al menos no se dan cuenta de su necesidad de Dios.
Pero Jesús estaba mirando precisamente eso, que estaban confundidas y desamparadas. Y yo le garantizo a usted que si usted llega a conocer de verdad a cualquier persona en su centro de trabajo, cualquier persona, sus vecinos, sus compañeros, sus amigos, si usted conoce el corazón de ellos, aquellos que no tienen a Cristo, no tienen forma de andar con sentido, están confundidos porque no tienen un sentido para su vida, no conocen la verdad y andan buscando algo con que satisfacer su vida. Esa es la realidad. Esa es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo. Hay un vacío en el corazón del hombre. Hay un vacío en cada alma que solamente Dios lo puede sellar, solamente Dios lo puede llenar. Y como tantos evangelistas a lo largo de la historia han predicado tantas veces, solamente Dios lo puede llenar. Y el único camino a Dios es Jesús, es decir, solamente a través de Jesús es que llenamos ese vacío. Tenemos que ser muy conscientes de eso cuando miramos a las personas a nuestro alrededor, porque muchas veces nos excusamos con el decir es difícil. Es que en América pues hay de todo y como hay de todo, pues ellos están satisfechos. Yo quiero decirle, no hay cantidad de comida que satisfaga el alma, no hay cantidad de dinero, no hay cuenta de banco que satisfaga el alma. Quien único puede llenar el corazón humano de amor, de gozo, de paz, de todos los frutos del Espíritu Santo es Dios. Y no hay nada material que pueda llenar la vida del hombre como Dios la quiere llenar. Cuando miramos a las personas a nuestro alrededor, en lugar de cubrirnos con las excusas que a veces nos hacen sentir bien, pero es que ellos están bien, ellos no lo necesitan. Debemos tener la visión de Dios y mirar más allá. Y cuando miramos más allá vamos a ver exactamente lo que Jesús veía en estas multitudes que estaban confundidas. Díganme hoy si hoy no hay más confusión que jamás antes en la historia. Ustedes saben que los adelantos de la ciencia y la tecnología pues han hecho posible que hoy haya más información que nunca antes. ¿Verdad que sí? Por supuesto, la internet y la accesibilidad a la internet, la base de datos más grande de todo el mundo, la información que usted quiera la puede obtener en segundos con un teléfono inteligente en su mano, y eso antes no existía. Hace mucho veía una foto en Facebook o en algún lugar la veía de alguien con un montón de equipos, radios y demás, llenaba un espacio grande y decía 20 años atrás, y hoy todo eso cabe en la palma de nuestra mano. Hoy en día la información está muy accesible y mucha información. Y yo no sé si usted ha notado este detalle, pero cuando usted tiene una o dos opciones, usted pues es fácil decidir. Usted pesa las opciones, analiza cada una de las opciones y usted pues hace una decisión. Pero cuando hay miles de opciones, cuando hay tanta información acerca de cualquier cosa, pues es difícil escoger una fuente de información que sea fidedigna, una fuente de información que sea confiable, en la cual usted pueda decir, bueno, esta es la realidad, esta es la verdad acerca de este tema. Veo que hoy, por la facilidad de la información que hay tanta gente confundida. Si usted va a los predicadores, hablando ya de más específicamente, más segmentadamente de lo que es el Evangelio, si usted va a Facebook o a YouTube o a cualquier lugar en la página, en la internet, y usted busca acerca de cualquier tema, usted va a encontrar diferentes puntos de vista, muchos. Y si usted no conoce bien su palabra, usted va a quedar confundido. De modo que hoy, más que nunca, estamos tratando con gente confundida y con gente que le es más difícil encontrar la verdad. Lo cierto es que la necesidad de Cristo está allí. Y algunos no han visto a Cristo todavía y están buscando la solución en Buda, están buscando la solución en la meditación trascendental, están buscando la solución en hacer yoga, están buscando la solución en muchos lugares, pero lo que están buscando es a Jesús, lo que están buscando es a Cristo, lo que están buscando es algo que llene sus vidas, que le haga sentir realizado, alguien que les sacie completamente. Y tú y yo tenemos eso, tú y yo tenemos que mirar al mundo como Dios lo ve. De otra forma, estamos ciegos espiritualmente. Cuando Jesús vio a las multitudes que estaban confundidas y desamparadas,
Dice que tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas pastor. Y lo que dice después, ahora se refiere a los discípulos, ahora estaba entrenando a los discípulos. Es algo que nos dice a nosotros hoy y para mí es el centro del sermón. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande. Si era grande entonces, hoy es más grande. La población ha crecido, ¿verdad que sí? La población ha crecido, la información es más, como acabo de explicar. La necesidad hoy es más grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a los campos. Cuando tú y yo miramos los evangelios y miramos la historia de la iglesia, cuando miramos los hombres de Dios en la Biblia y vemos de un Elías y vemos de Abraham y vemos de Moisés, vemos líderes extraordinarios. Pero ¿saben qué? La palabra nos enseña que Él nos escogió antes. Escuche bien. Él nos escogió antes de la creación del mundo. Quiere decir que antes que existiera el primer hombre, Adán, ya el Señor nos había escogido. Yo sé que eso es un concepto quizás muy grande para entenderlo, para recibirlo. Simplemente creámoslo por fe, porque la palabra nos lo dice así, que desde antes de la creación del mundo, Él nos había escogido. Eso implica que el Señor escogió a Moisés para el tiempo de Moisés. Moisés no tenía otra opción. Moisés no podía pensar como pensamos tú y hoy con internet, con iPad, con YouTube y con Facebook. Él no podía hacer eso porque Dios en su soberanía escogió a Moisés para un tiempo específico y lo hizo un pastor y lo hizo todo lo que pasó en la vida de Moisés lo sucedió por soberanía humana, divina, por soberanía divina. Dios decidió que fuera así. Dios lo escogió para ese tiempo. Cuando entendemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, eso implica que Dios nos escogió para el presente. Dios te escogió a ti y a mí. Tú eres el Moisés de hoy, tú eres el Abraham de hoy, tú eres la Ruth de hoy, tú eres la Lidia de hoy, tú eres el Mateo, el Pedro y el Pablo de hoy. Somos tú y yo. Y muchas veces cuando nos enfrentamos al mundo sin Cristo, y miramos al mundo que no tiene a Dios, a veces lo enfrentamos como si fuéramos víctimas. Con mucho cuidado de nosotros porque el mundo es tan poderoso y tan fuerte y tan grande y qué difícil es. Pero lo que la palabra de Dios enseña es totalmente lo opuesto. Dios nos ve diferente. Nunca somos víctimas en el Señor. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos del pueblo de Dios. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Usted entiende lo que es más que vencedor. Usted es un ganador. Usted es alguien que tiene el Dios Todopoderoso dentro. Aquel que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, vive en ti y vive en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu que la inspiró. Tenemos el conocimiento que ni siquiera los apóstoles podían tener en aquel entonces. Tú y yo estamos totalmente equipados para hacer la obra del Evangelio. Tú y yo somos los agentes de cambio de hoy. Y hasta que no nos veamos así, vamos a enfrentar al mundo así temblando como si fuéramos gatitos frente a leones. Pero los gatitos son los que están del otro lado. Usted es un león. Usted tiene a Jesús con usted. Usted es el cuerpo de Cristo, las manos y los pies de Cristo. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que usted tiene que entender que Dios lo escogió, que usted no nació por coincidencia, por plan de mami y papi, sino que en el plan de Dios, ya Dios tenía su tiempo para ti y fue por la gracia y la soberanía de Dios que usted nació cuando nació, que nació en el presente y que hoy hace lo que hace. Amén. Eso es lo primero. Dios nos escogió para este tiempo y nos puso aquí y nos dio las virtudes y nos dio las capacidades y nos dio todo lo que necesitamos tener para cumplir el plan de Dios. Ya Él nos los dio. Ahora, hablando de el lugar de trabajo, me encanta que aquí el Señor se refiere a que envíe obreros a la mies, que envíe obreros a la mies.
Y claro, cuando pensamos en eso, enseguida pensamos en personas dedicadas al ministerio como un pastor, como un evangelista, como un maestro. Personas dedicadas totalmente que lo que hacen, las 40 horas, por decirle así, las 40 horas laborales es el ministerio. Pero yo quiero decirle, eso es un concepto que tenemos nosotros. En la palabra de Dios no existe tal cosa. En la palabra de Dios no existe tal cosa. Todos nosotros, en lo que hacemos diariamente, adoramos a Dios. El concepto de adoración que tenemos, pensamos que la adoración es cuando cantamos a Dios y cuando adoramos en la expresión musical y cantamos. Pero eso es una expresión de adoración. Si estudiamos la palabra de Dios, si estudiamos la Biblia, vamos a entender que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es un acto de adoración. O a Dios o a otra cosa. Pero todo es un acto de adoración. Nuestro servicio, el trabajo que hacemos es un acto de adoración. Así que cuando usted esté trabajando, sea lo que haga, sea plomero, doctor, dentista, agente de bienes de raíces, sea lo que usted sea, haga lo que usted haga, usted está adorando al Señor en su centro de trabajo. Y esa es la cosmovisión bíblica. Esa es la perspectiva bíblica acerca de lo que hacemos. Así que la próxima vez que usted no crea que usted es un ministro, la próxima vez que usted no crea, la próxima vez que alguien no crea que usted es un siervo del Señor a tiempo completo, que usted le está sirviendo, usted tiene que mirarse al espejo y decir, yo soy un plomero ordenado. Yo soy un albañil ordenado, como sabe que los ministros son ordenados y cuando alguien es ordenado, pues entra completamente al ministerio. Usted es lo que es ordenado ya por el Señor y usted está listo para entrar a servir al Señor. Ahora, ¿por qué el trabajo?